Hola a todos, muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes, por lo menos de manera virtual, de qué es la esclerosis lateral amiotrófica. Estos son mis potenciales conflictos de interés, en realidad ninguno que ataña directamente al tema que vamos a platicar hoy. Y bueno, después de hacer una breve introducción, vamos a hablar de una manera muy sencilla de cómo se origina la ELA, cómo se diagnostica la ELA y cuáles son algunos conceptos erróneos que tenemos sobre esta enfermedad para luego concluir. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es solo una de las llamadas enfermedades de la neurona motora. A veces cometemos el error de pensar que todas las enfermedades de la neurona motora son ELA y hay algunas sutilezas en la diferenciación. Y es bien importante esta porque las distintas formas de enfermedad de neurona motora tendrán su evolución diferente, pronóstico diferente y cuando estamos hablando de algunas enfermedades de la neurona motora que son de tipo hereditario, que existen, el tratamiento puede ser diferente. Actualmente se están probando tratamientos que son muy prometedores para las ELAs hereditarias y otras enfermedades de la neurona motora que no son ELA, como la atrofia muscular espinal, que ya tiene tratamiento. Entonces, habrá que ser muy cuidadoso en distinguir qué es ELA y qué no lo es, porque no todas las enfermedades de la neurona motora son ELA. También se le conoce como enfermedad de Lou Gehrig por el beisbolista norteamericano que la padeció. Y antes de ello se le conocía como la enfermedad de Charcot por el neurólogo francés que la describió extensamente. Entonces, a ustedes pueden encontrar como enfermedad de Charcot o enfermedad de Lou Gehrig, que son sinónimos de ELA. Y aunque no contamos con estadísticas directas en México, pues las estimaciones basadas en las estadísticas, sobre todo de Estados Unidos, nos muestran lo siguiente. La incidencia es de de 1 a 3 casos por 100,000 habitantes por año. La incidencia son nuevos casos que vemos cada año, entonces de 1 a 3 por cada 100,000 habitantes por año, mientras que la prevalencia es de 5 casos por 100,000 habitantes, es decir, por cada 100,000 personas hay 5 personas que viven con ELA en un momento dado. Esa es la prevalencia, es decir, cuántas personas tienen actualmente ELA, no los nuevos casos. Entonces, tenemos 1 a 3 diagnósticos de ELA por cada 100,000 habitantes por año y la ELA afecta a todas las naciones, etnicidades y estratos sociales. No hay una distinción basado en esto. Entonces, lo que sí es que suele diagnosticarse más casos de ELA conforme avanza la edad. Es decir, a más edad, más diagnósticos de ELA. Sin embargo, hay una ligera disminución en el diagnóstico de ELA después de los 80 años. Es decir, es menos habitual diagnosticar a personas de más de 80 años con ELA, pero en realidad la ELA tiene un comportamiento ascendente en relación con los grupos de edad. Antes de la edad de 65 años hay un predominio en el sexo masculino, pero después de esta edad la incidencia es esencialmente la misma entre los sexos. Los casos de ELA familiar ocurren solo en 5 a 10% de todos los casos registrados con ELA. Probablemente los estamos subregistrando, particularmente en países como México, en el que probablemente no se están haciendo las pruebas genéticas apropiadas para diagnosticar estos casos de ELA de tipo familiar. Hay veces en que no hay que hacer la prueba genética, simplemente pues vemos que en el interrogatorio clínico los pacientes nos refieren que ya hay algún otro familiar afectado o más adelante algún otro familiar se afecta, así que es posible obtener esa información con estos recursos y por eso decimos que aproximadamente del 5 al 10% de todos los casos de ELA ocurren en el contexto de una ELA de tipo familiar, es decir, más miembros de la familia, no todos, pero sí más miembros de la familia padecen de ELA. Actualmente solo contamos con dos medicamentos aprobados por la FDA y la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, para tratar la ELA. Son el Riluzol, que fue aprobado en 1995 por la FDA, y Edarabona, que fue aprobada en el 2017 por la FDA también. A pesar de que existen estos medicamentos, a la ELA se le considera una enfermedad huérfana. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no son medicamentos considerados modificadores de la enfermedad. Es decir, son medicamentos que sí que enlentecen algunos de los procesos en la ELA, pero distan mucho de ser el medicamento ideal para parar esta enfermedad y modificar su pronóstico. Así que
no son considerados verdaderos modificadores de la enfermedad. Por ello, es una enfermedad huérfana. ¿Qué importancia tiene que nosotros reconozcamos esta enfermedad como enfermedad huérfana y que la FDA la tenga en la etiqueta de Orphan Disease, enfermedad huérfana? Bueno, que las Orphan Disease tienen una excepción en la FDA y en la EMA, que solamente la industria farmacéutica o los investigadores solamente tienen que aportar la evidencia de un solo estudio para que se pueda aprobar el medicamento. Mientras que normalmente para otras enfermedades más comunes, llamadas no huérfanas, se deben de aportar la evidencia de dos ensayos clínicos, de dos estudios clínicos para demostrar que un medicamento es útil. Si los dos coinciden en que el medicamento es útil y sobre todo es seguro, entonces la FDA y la EMA va a aprobar esos medicamentos. Sin embargo, aquí las enfermedades huérfanas basta con un solo estudio. Esto es muy importante porque probablemente ustedes se enteren que hay un estudio que pueda llegar a ser aprobado con un medicamento que pueda llegar a ser aprobado y que ustedes digan, bueno, yo sabía que para los medicamentos se requerían dos estudios, ¿por qué nada más lo aprobaron con uno? Ah, bueno, porque todas las enfermedades que son orphan disease, que son enfermedades huérfanas, tienen esta excepción. La ELA es solo una, decíamos, una de las enfermedades de la neurona motora, entre las que se encuentran enfermedades que atacan a los adultos y a los niños. Por ejemplo, dentro de los adultos tenemos la ELA clásica, la más común, atrofia muscular progresiva o AMP, esclerosis lateral primaria o ELP, parálisis vulvar progresiva, PVP, y en niños tenemos la atrofia muscular espinal o AME. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues que esta enfermedad, la de los niños, que es hereditaria, atrofia muscular espinal, tiene ya tratamiento actualmente y el tratamiento es modificador de la enfermedad. El tratamiento puede detener la AME. ¿Hay AME en algunos adultos? Sí, también existe AME en los adultos, es decir, atrofia muscular espinal que ocurre en los adultos y muchas de las veces se confunde con ELA. Sin embargo, esta AME, que es la AME tipo 2, tipo 3, ocurre en etapas más tardías y usualmente hay ciertos datos clínicos que nos ayudan a distinguir de ELA. Sin embargo, la AME también puede ocurrir en adultos. El tema es que en adultos las enfermedades de la neurona motora clásicas que decimos son ELA o sus primas hermanas son estas cuatro. Es decir, la ELA clásica, la AMP, la ELP y la PVP. ¿Por qué es importante reconocer esto? Bueno, pues porque el pronóstico y el comportamiento clínico que tienen estas formas de ELA son distintas. Por ejemplo, en la atrofia muscular espinal, el paciente no tiene reflejos aumentados, no tiene hiperreflexia. Mientras que la esclerosis lateral amiotrófica, perdón, la esclerosis lateral primaria, el paciente tiene hiperreflexia y a menudo además tiene espasticidad. Y la parálisis vulvar progresiva es un problema más de los nervios, primero al menos, de los nervios que llevan la inervación a los músculos de la garganta, de la laringe. Entonces, y después se empiezan a afectar otras neuronas motoras que afectan el movimiento en otros músculos, pero primero es allí. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues porque a veces se confunden estas enfermedades con otras enfermedades al inicio. Por ejemplo, parálisis vulvar progresiva suele confundirse mucho con miastenia gravis. La atrofia muscular progresiva suele confundirse mucho con neuropatías. Y la esclerosis lateral primaria suele confundirse mucho con problemas de la médula espinal. Entonces, es muy importante reconocer que existen estos tipos porque la ELA clásica probablemente no sea muy difícil de diagnosticar, pero estas otras con mucha frecuencia tienen errores de diagnóstico. Entonces, ¿qué es la neurona? La neurona es la principal célula del sistema nervioso y se encuentra en la sustancia gris del cerebro y también en zonas llamadas núcleos y ganglios. Sus funciones motoras, sensitivas o de procesos de asociación eh, están diseñadas así para que, dependiendo del lugar donde se encuentran, es un poco la función que tienen. Por ejemplo, las neuronas motoras son de dos tipos, la primera neurona motora y la segunda neurona motora. La primera usualmente está en el encéfalo, es decir, en el cerebro, en el tallo cerebral y las parte del tallo cerebral y las segundas neuronas se encuentran en tallo cerebral y la médula espinal. Entonces, estas dos neuronas se conectan entre sí para luego llegar al músculo. Es decir, cada músculo tiene el efecto de una primera neurona, de una segunda neurona, y esa segunda neurona
a su vez llega al músculo. ¿Qué importancia tiene saber esto? Ah, bueno, pues porque las neuronas motoras son en realidad tipos de neuronas encargadas de llevar la información del movimiento. Y dependiendo la neurona motora que esté afectada o principalmente afectada, son los signos clínicos que vamos a tener. Por ejemplo, si una persona tiene la primera neurona motora solamente afectada, el paciente va a tener hiperreflexia y espasticidad. Mientras que si el paciente tiene la segunda neurona motora afectada, solamente el paciente va a tener hiporreflexia, es decir, bajos reflejos y no va a tener espasticidad, más bien va a estar flácido. Y cuando están las dos neuronas motoras afectadas, el paciente va a tener la combinación de signos que indican la neurona motora inferior o segunda motoneurona y también la neurona motora superior o primera motoneurona. Entonces, esto es importante para nosotros los médicos porque de esa manera, de solo ver los datos clínicos, es que nosotros nos empezamos a orientar dónde está el problema. Entonces decíamos, el modelo clásico, que no es el único, es que en cerebro está la neurona motora superior o también llamada primera motoneurona. En el tallo cerebral y la médula espinal tenemos la neurona motora inferior o llamada segunda motoneurona y el músculo. Entonces, así es como se da el movimiento. Desde el cerebro, luego releva en tallo cerebral y la médula espinal y de allí pasa al músculo. Entonces, les decía, esto es importante para nosotros porque nosotros decimos, si están afectadas las neuronas del bulbo raquídeo, es decir, de la parte vulvar, el paciente va a tener las neuronas motoras de esa parte, nosotros vamos a tener el síndrome llamado parálisis vulvar progresiva. Si el paciente solo tiene afectación de la neurona motora superior, entonces el paciente va a tener una esclerosis lateral primaria. O si el paciente solo tiene afectación de la neurona motora inferior, entonces el paciente tiene una atrofia muscular progresiva. Y la ELA es la conjunción de signos tanto de neurona motora superior como de neurona motora inferior. Esos signos los vemos en el músculo y en los movimientos que genera normalmente ese músculo. No se sabe por qué razón ocurre la ELA, cómo se detona la muerte de las neuronas motoras en las enfermedades de la neurona motora ni en la ELA. Sabemos un poquito mejor de las formas hereditarias y lo que ocurre en niños, pero no sabemos en las formas esporádicas, que son las formas más comunes. Decíamos, el 90-95% de los pacientes con ELA van a ser formas no familiares, formas esporádicas. Solo un 5 a 10% son familiares. Entonces solamente conocemos algo de lo que ocurre o por qué ocurre la enfermedad en ese 5 a 10%, aparte en las otras enfermedades de la neurona motora que decíamos se llaman atrofia muscular espinal. Ahí sí conocemos varias cosas, pero ¿por qué a una persona le da una ELA en el futuro sin tener una forma hereditaria? Eso todavía no lo sabemos. Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, esta muerte de neurona motora se cree que ocurre como una combinación de los siguientes, ya sea predisposición de la persona al daño de la neurona motora, daño por radicales de oxígeno, daño por agentes tóxicos del medio ambiente o inactivación de genes y proteínas que mantienen vivas normalmente a las neuronas motoras. Entonces, algo le pasa a la neurona motora, ya sea estrés de radicales que oxidan, ya sea tóxicos, ya sea el golpe continuado, porque, por ejemplo, los futbolistas de fútbol soccer y los futbolistas de fútbol americano, los dos tienen mayor riesgo de ELA que la población general. Entonces, sabemos que muchas personas que fueron deportistas y que incluso algunos de ellos profesionales o deportistas de alto rendimiento tienen mayor riesgo de ELA. Eso no significa que a todos les va a dar ELA, por supuesto, pero es una enfermedad rara, pero ocurre más frecuentemente en esos casos. ¿Por qué ocurre? No sabemos, pero sabemos que de alguna manera el golpe en la cabeza, el golpe continuado en el cuerpo podría generar mayor riesgo de ELA, entre otras cosas, claro. Entonces decíamos que la ELA solo es una de las enfermedades de la neurona motora. No olvidar, en adultos tenemos la ELA clásica, atrofia muscular progresiva, esclerosis lateral primaria y parálisis vulvar progresiva, y en los niños principalmente predomina atrofia muscular espinal. Podemos ver combinaciones, se puede ver ELA clásica en personas de menos de 18 años, sí, sí se ve, pero es muy raro. Podemos ver atrofia muscular espinal en adultos, sí, sí se ve y ya no es tan raro, pero es importante entonces por eso evaluar clínicamente al paciente antes de determinar si es ELA o no.
¿Qué características básicas tiene las enfermedades de la neurona motora? Bueno, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA tiene signos de neurona motora inferior y superior a la vez. La atrofia muscular progresiva tiene signos de neurona motora inferior predominantemente. La esclerosis lateral primaria tiene predominantemente signos de neurona motora superior. Y la parálisis vulvar progresiva tiene signos limitados a garganta, faringe y cara, por lo menos en un inicio. ¿Qué pasa? Que muchas personas, de hecho la enorme mayoría de las personas que empezaron siendo atrofia muscular progresiva, luego pasan a ser ELA finalmente. Lo mismo ELP y PVP. Es decir, estas formas que decimos son las primas de la ELA, terminan convirtiéndose en ELA más adelante. Es decir, esto en realidad es una clasificación del inicio de la enfermedad, de cómo se va comportando esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, en la clínica, las características del examen físico neurológico nos dicen qué tipo de neurona motora está afectada y por lo tanto qué tipo de la enfermedad de la neurona motora se trata. Por ejemplo, decíamos, si se afecta la neurona motora superior, vemos debilidad, espasticidad, reflejos aumentados y clonus. Clonus es este movimiento espontáneo que tienen las extremidades, por ejemplo, cuando hacemos así el pie, entonces el pie empieza a moverse de esta manera. Probablemente algunos de ustedes han visto o han sufrido de este fenómeno de clonus, que es un grado máximo de hiperreflexia. Es cuando decimos, si alguien tiene clonus es porque sus reflejos están muy aumentados. En cambio, en la neurona motora inferior, nosotros vamos a ver debilidad, atrofia y fasciculaciones. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, en la misma extremidad clonus y además fasciculaciones, eso significa que están coexistiendo signos de neurona motora superior e inferior y por lo tanto eso es muy probable que se deba a una ELA. Entonces, el diagnóstico de la clásica, aunque no de otras enfermedades de la neurona motora, se hace cuando coexisten signos de neurona motora superior y signos de neurona motora inferior en tres o más regiones corporales, que pueden ser cara, faringe, tronco y las cuatro extremidades. Ya decíamos, signos de neurona motora superior, debilidad, espasticidad, hiperreflexia. Signos de neurona motora inferior, debilidad, atrofia y fasciculaciones. ¿Qué síntomas dan las enfermedades de la neurona motora además de estos que ya dijimos? Bueno, pues dependiendo del tipo de neurona motora afectada y la región corporal que dé los síntomas, las manifestaciones suelen ser debilidad y atrofia de extremidades, atrofia y fasciculaciones de lengua, deglución difícil, fonación difícil, es decir, el habla se puede volver complicada, falta de fuerza del cuello con una cabeza caída, encorvamiento del tronco, dificultad para caminar, dificultad para elevar los brazos y presionar con las manos, dolor por posturas anormales y sobrecarga muscular. Es muy importante aquí recalcar que el dolor es muscular, es físico. En neurología a ese dolor le llamamos dolor somático, dolor del cuerpo. No es un dolor neuropático. Si alguien tiene dolor neuropático, es un dolor por afectación del nervio, con ardor, con una sensación como enchilosa, como que en la piel la están quemando, la están dañando. Entonces, es poco probable que eso sea como causa de la ELA. ¿Podrá tener ELA el paciente y además dolor neuropático? Bueno, sí, sí pueden coexistir, pero cuando hay dolor neuropático en un paciente que parece ser ELA, nosotros los neurólogos ya decimos, esto no me cuadra. A ver, vamos haciendo más estudios porque podríamos estar ante otra enfermedad. Entonces, el dolor en ELA sí ocurre, pero el dolor es casi siempre del músculo por las posturas anormales y la sobrecarga muscular que están haciendo los músculos que están todavía fuertes y que ahora tienen que hacer el esfuerzo y el trabajo que no están haciendo los músculos que han perdido fuerza. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica, decíamos, es una enfermedad de las neuronas del movimiento, de las neuronas motoras. Secundariamente se afecta el músculo porque cuando esa neurona deja de funcionar, ese músculo deja de tener la estimulación normal para mantenerse nutrido. Es decir, fíjense ustedes, el músculo necesita que el nervio esté constantemente estimulándolo. Si ese nervio se pierde, el músculo se pierde también, se atrofia, se marchita. ¿Qué tenemos que hacer para no marchitar ese músculo? Bueno, pues que esa neurona se mantenga viva o que otras neuronas hagan lo que esa neurona motora no está haciendo, ¿sí? No sabemos por qué razón, como decíamos, algunas personas con ELA tienen esta muerte de neuronas constante
y no permite que otras neuronas hagan el trabajo de las que se estaban muriendo. O al principio sí, pero luego la muerte es muy acelerada de tal manera que ya no es posible compensar la pérdida de las neuronas del movimiento, de las neuronas motoras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la esclerosis lateral amiotrófica la enfermedad pues provoca discapacidad porque pues evidentemente al afectar la neurona del movimiento se afectan los músculos y con ello el paciente tiene debilidad, tiene pérdida de la autonomía, empieza a tener problemas con la marcha y otras funciones básicas que tienen que ver con el movimiento. Los síntomas que no dan las enfermedades de la neurona motora y por lo tanto de la ELA son pérdida de la sensibilidad. Es decir, estos son síntomas que no están en la ELA. La ELA no debe de causar pérdida de la sensibilidad porque en la ELA se mueren las neuronas del movimiento, no las neuronas de la sensibilidad ni de los sentidos, digamos. Entonces, pérdida de la sensibilidad no ocurre en ELA, tampoco ocurre dolor neuropático, tampoco ocurre demencia, aunque hay raras ocasiones en las que sí existe la coexistencia de ELA con demencia, pero son casos muy específicos. Alteraciones auditivas, alteraciones visuales o alteraciones del gusto o del olfato. Estas no suelen ser características de la ELA. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ELA? La electromiografía de aguja es un procedimiento que nos sirve para estudiar la actividad eléctrica del músculo. En el estudio de las enfermedades de la neurona motora sirve para documentar, la electromiografía sirve para documentar los signos de la neurona motora inferior y para darle validez y certeza al diagnóstico. La electromiografía no sirve para documentar signos de la neurona motora superior. Nada más nos dice que hay signos de neurona motora inferior. Entonces es un error pensar que la electromiografía es la única que puede dar el diagnóstico. La electromiografía es una parte fundamental para el diagnóstico en ELA, pero no es la única que se requiere para el diagnóstico. El diagnóstico no está en la electromiografía, está en la evaluación clínica y en la conjunción de datos, tanto de la electromiografía como de datos clínicos. Entonces, en el estudio de la enfermedad de la neurona motora debe de solicitarse electromiografía también junto con lo que llamamos nosotros velocidades de conducción nerviosa, también llamada electroneurografía, para validar los hallazgos y descartar otras enfermedades que podrían simular una ELA. Entonces es fundamental que se haga la electromiografía más las velocidades de conducción nerviosa o también se llamadas electroneurografía. La imagen por resonancia magnética es una técnica de generación digital de imágenes a través del comportamiento de los tejidos cuando se someten a un gran campo magnético, a un gran imán, y por lo tanto en el estudio de la enfermedad de la neurona motora se usa para descartar algunas enfermedades que podrían simular una ELA. Ojo, no pedimos resonancia magnética del cerebro o de la médula espinal para diagnosticar ELA. Al contrario, se utilizan para diagnosticar cosas que pudieran simular una ELA. Es decir, si la resonancia magnética y tanto del cerebro como de la médula espinal no muestran datos que expliquen los síntomas del paciente, entonces decimos, bien, sí podría ser una ELA. Pero si esa resonancia tiene hallazgos que podrían explicar los síntomas del paciente, entonces decimos, no, puede ser otra cosa diferente a él. Entonces es muy común que hagamos este estudio, que es la resonancia magnética. A veces se hace de todo el sistema nervioso central, como ven en esta imagen, y a veces solo se hace del cerebro y de la médula espinal. Entonces, este es el cerebro, este es el tallo del cerebro, este es el cerebelo, que está en la parte de atrás y baja de la cabeza, y este cordoncito es la médula espinal o también llamado justamente cordón espinal. ¿Cómo se diagnostica la ELA? Bueno, pues necesitamos, para que sea ELA, debe de tener la conjunción, ya lo dijimos, de signos de neurona motora superior y también de signos de neurona motora inferior. Y debe de tener un curso progresivo, es decir, el paciente debe de estar peor con el tiempo para poder decir que es ELA. Si el paciente tuvo estos signos en algún tiempo y ya se recuperó y años después está normal, bien, eso que tuvo no es ELA. Eso que tuvo fue otra cosa, porque la ELA es progresiva, es degenerativa y cada vez el paciente pierde más neuronas motoras. Entonces, hay categorías de diagnóstico de la ELA. No los quiero aburrir con esto, pero lo que sí quiero enfatizar es que el diagnóstico se hace para que podamos decir que es ELA, debe de haber signos de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior al momento del diagnóstico.
Y además la electromiografía debe de apoyar que haya alteración de la neurona motora inferior. Y los estudios complementarios deben de descartar que el paciente tenga otra condición que pudiera explicar los síntomas. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al principio el paciente no tenga todos los signos completos y que tenga algunos signos de neurona motora superior, pero no los de inferior, y entonces en ese momento se haya pensado en otras enfermedades, golpes, caídas, lesiones vasculares, etcétera, etcétera, o compresiones de la médula espinal por hernias de disco, protrusiones de disco, etcétera, etcétera. Y que ya cuando el paciente va avanzando se haga más florida la enfermedad y luego ya más adelante no sea un problema hacer el diagnóstico de ELA. A veces al principio es un problema y muchos pacientes con ELA al principio se pensaba que tenían otras cosas o bien hay muchas personas que se cree que tienen ELA y en realidad son otras cosas. Entonces es muy importante considerar todo ello. Las disciplinas implicadas al momento del diagnóstico de las personas con ELA usualmente son neurólogos clínicos, neurofisiólogos, neuroradiólogos y algunos interconsultantes, que son otros clínicos que les llamamos a revisar al paciente para que nos ayuden con su opinión para saber si el paciente no pudiera tener alguna otra cosa que simular hacer ELA. Pero les decía, los errores ocurren. Fíjense, en Estados Unidos, eso en Estados Unidos, ¿eh? Un 25 a un 50% de los pacientes con ELA que ya están en clínicas pero no especializadas tuvieron un diagnóstico previo distinto a la ELA. Es decir, es importante tener experiencia en ELA para no equivocarse. Es decir, a los pacientes con ELA, hasta la mitad en algunos casos, en algunas clínicas no especializadas de pacientes con ELA, les dijeron primero que tenían otras cosas. ¿Qué cosas? Pues que una hernia de disco, una compresión cervical, muchos pacientes con ELA en algunos países son operados al principio de la columna cervical porque se piensa que van a mejorar con eso, etcétera, etcétera. Y hasta un 5 a 15% de los pacientes en que se piensa en ELA en realidad padecen y fallecen teniendo en realidad otra enfermedad. Es decir, nos equivocamos en un sentido y en el otro. Hay equivocaciones en pacientes que tienen ELA y que antes les dijeron que tenían otra cosa, esto es lo más común, pero también llega a ocurrir pacientes que les decimos, usted tiene ELA y después de un tiempo vemos que, a caramba, esto no era una ELA, ¿no? Entonces, y algunos de hecho llegan a fallecer por cualquier otra causa con el diagnóstico erróneo de ELA. Entonces, los errores ocurren en ambas direcciones. ¿Cuáles son conceptos equivocados de la ELA? Es bien importante esto. Solo estoy poniendo los más importantes, los más diseminados en nuestro país, pero hay muchísimos conceptos equivocados en ELA. Pero quisiera destacar los más importantes. Un concepto equivocado es que la ELA le ocurre a la gente pobre por hábitos. Eso es una mentira. Le puede ocurrir a gente rica, a gente pobre, a gente estudiada, a gente sin estudios, a gente de cualquier género, de cualquier sexo, de cualquier grupo social y bioétnico. Así es de que no es específica de nada. La ELA se corrige con una cirugía de columna cervical. Es otro error muy, muy diseminado. Y hay lugares donde dicen, no, no, tú sí, sí tienes ELA, por supuesto que tienes ELA, pero yo te la voy a quitar operándote. Eso es un error. La enfermedad de Lyme causa ELA. No son uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis pacientes. He tenido muchos pacientes que van a clínicas para atenderse de Lyme con la esperanza de que quitando el Lyme les quiten la ELA, porque la gente les dice, algunos incluso médicos y algunos ni siquiera son médicos, y les dicen, no, es que la enfermedad de Lyme, la borreliosis puede causar ELA. Y he tenido muchos pacientes que se han tratado para enfermedad de Lyme con antibióticos antes porque les dijeron, es que eso, tú tienes un Lyme y pues les dicen eso. Y también tengo pacientes que yo ya tenía diagnosticados con él y me dicen, doctor, mira, híjole, con toda la pena del mundo, pero te quiero decir que me voy a ir a tratar por Lyme porque quiero echarle ganas a esto y quiero ver, pues si se me quita con esto, no sé, a lo mejor algo va a pasar. Entonces, te lo quiero decir muy honestamente, me voy a ir a otro país porque ahí me van a poner el tratamiento para enfermedad de Lyme. O me voy al norte del país, hay una clínica en el norte que hace mucho esto de lo de Lyme, hay otro aquí en la Ciudad de México y hay en el sureste donde tratan para Lyme. Y bueno, pues lo único que pasa es que pues nada, pierden un poquito de dinero allí porque en realidad el Lyme nunca, nunca de los nunca causa ELA.
Otro error es la ELA es una enfermedad nutricional y entonces creemos que mejorando la nutrición el paciente se le va a quitar la ELA. El mejorar la nutrición ayuda para todas las enfermedades, para todas. ¿Por qué? Porque si estamos nutridos, estamos más fuertes y podemos hacer frente mejor a las enfermedades. Eso es cierto, pero es un error creer que la ELA da por una carencia nutricional y que lo único que tenemos que hacer es darle esa suplementación que le está faltando al paciente para que se le quite la ELA. Entonces, no podemos exagerar. La nutrición es buena, pero no cura todo precisamente. La ELA es una enfermedad de la mente, ese es otro error que he visto diseminado en el que dicen, no, 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 todo es que tú no has estado bien concentrado, no, es que tú lo estás generando, tú te estás generando esta enfermedad con tus pensamientos, no. A ver, el estado de ánimo y una actitud positiva ayuda a todo en la vida, a todo, a cualquier enfermedad, desde una diarrea hasta una ELA, un cáncer, lo que quieran. Tener una actitud positiva ante la vida es sumamente importante para cualquier enfermedad. Pero eso no significa que con proponérnoslo vamos a eliminar la ELA. Ojalá así hubiera sido. Y si fuera cierto, ya hubiéramos tenido muchos casos de personas que dijeron, yo me lo propuse y corría la ELA de mi cuerpo. Desgraciadamente eso no se puede hacer. Pero también estaría mal deprimirnos solo por eso. Es decir, tenemos que una actitud positiva y una actitud fuerte mentalmente nos va a ayudar a todo, a todo. Desgraciadamente no cura la ELA. La cura para la ELA ya existe, pero la industria la oculta. Eso es otro error común. Algunas personas creen que hay algún tipo de beneficio en que las personas tengan ELA y fallezcan de ELA, y eso es un error. ¿Ustedes creen que si la industria tuviera un medicamento que curara la ELA, no lo sacaría para beneficiarse económicamente de ello? ¿Cuál es el beneficio de ver a la gente sufrir? La industria farmacéutica justo quiere lo opuesto, quiere generar un producto que genere valor para poder vender. La industria farmacéutica necesita recursos económicos y lo que hacen ellos es vender. Ellos se dedican a vender. Entonces, ¿ustedes creen que si la industria farmacéutica tuviera un producto que curara la ELA, no lo venderían? Se harían millonarios, por supuesto que sí. Entonces, no es cierto eso de que ya hay la cura para la ELA, pero que la industria lo está ocultando. Otro error común es que los estudios de ELA solo usan a pacientes como conejillos de indias. Sí, efectivamente, todos los que hemos participado, que yo he participado en estudios, ensayos clínicos, por supuesto también, todos de alguna manera nos prestamos o entregamos nuestra información, tanto física como datos, algunos datos biométricos de estudios de sangre, etcétera, para que estos sean usados con el bien de generar datos que puedan ayudar a otros pacientes, eso es cierto, pero no es como conejillos de indias. ¿Por qué? Porque en realidad un conejillo de indias es sacrificado, es matado para luego ser estudiado de esa enfermedad. Entonces, si una persona participa en un protocolo de la ELA, no es usada como conejillo de indias. Claro que debe de consentir, debe de aceptar que sus datos sean compartidos, no sus datos personales, sino sus datos biológicos sean compartidos para que esa información sea usada para saber si vamos a poder ayudar a otras personas. Todos los fármacos que hemos tomado, todos los fármacos que tomamos nosotros, tanto para una fiebre, una diarrea, como para un cáncer o una ELA, todos los fármacos fueron producto de que otros seres humanos prestaron su información y participaron en ensayos clínicos para generar la información que necesitamos para prescribirlos. Entonces, todos los tabletas, las inyecciones, todos los medicamentos que usamos para tratar las enfermedades se generaron, por lo menos en medicina alopática, la medicina científica, todos fueron generados de estudios. Y esos estudios implicó que pacientes decidieran participar de manera altruista para generar este conocimiento. ¿Cuál es otro beneficio de participar en los ensayos clínicos? Bueno, que tenemos acceso antes que nadie, antes que siquiera se venda ese medicamento, a medicamentos que pudieran hacer la diferencia. Por ejemplo, en atrofia muscular espinal, una forma de enfermedad de la neurona motora hereditaria que afecta principalmente, aunque no exclusivamente, a niños o a menores de edad, gracias a que unos niños y sus padres decidieron participar en los ensayos clínicos, muchos de ellos que se suponía que tenían que fallecer a una edad de 4, 5, 6 años, ahorita ya tienen 14, 16 años y están vivos y caminando y yendo a la escuela.
¿Gracias a qué? A que dijeron, no, yo le voy a hacer la lucha, tengo que participar. O que los papás dijeron, ni modo, mi niño cómo llora cuando le inyectan eso cuando tiene 3 años, pero se va a acordar de mí cuando tenga 14 años y sepa que por participar en un estudio de un medicamento que finalmente resultó ser el medicamento que puede tener una enfermedad, ahora están contentos. Nosotros hemos visto esos resultados. Ojo, estoy hablando de una enfermedad distinta a la ELA, que también es una enfermedad de la neurona motora, pero que afecta a los niños y que ahora ya tiene un tratamiento eficaz. Entonces, gracias a que se participa en ese tipo de estudios, es que algunos pacientes tienen acceso a medicamentos útiles antes de que siquiera se estén vendiendo. Sin embargo, a nadie se le obliga a participar en un ensayo clínico. Si alguien dice, yo quiero participar en este ensayo y luego después dice, ¿sabe qué, doctor? Siempre ya no quiero, no pasa nada. Nos da la firma de que ya no quiere participar y sale del ensayo clínico. Y el último error muy común es no existe nada que hacer en ELA. En ELA existe muchísimo que hacer, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto psicológico, el aspecto nutricional, desde el aspecto médico, de terapia física, el aspecto social, tanatológico. Hay muchas cosas que se pueden hacer en los pacientes con ELA y justamente estamos trabajando para tratar de generar que esta atención que requiere un paciente con ELA sea más expedita y sea más organizada. Desgraciadamente todavía y en México y en las instituciones donde yo trabajo, todavía vemos muchas dificultades para que un paciente con ELA pueda recibir la atención integral que necesita. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer, tan es así que estamos trabajando fuertemente para que se pueda llegar a tener un acceso a la atención más sistematizado, más expedito y que los familiares y los pacientes no tengan que estar picando piedra aquí y allá, como seguramente muchos de ustedes tuvieron que hacer para poder tener acceso a cuidados de alta calidad o por lo menos lo mejor que sabemos de acuerdo a la evidencia científica actual. Entonces, en conclusión, la ELA es la más común de las enfermedades de la neurona motora, pero no es la única. El diagnóstico de ELA y de otras enfermedades de la neurona motora dependen esencialmente de la historia clínica y el examen físico, pero se apoya con exámenes de imagen y gabinete complementarios. Existen enfermedades que simulan ser ELA, pero cuando se cumplen criterios definitivos, la posibilidad de que se trate de otro diagnóstico es muy baja. Es decir, cuando el paciente con ELA ya tiene los criterios más avanzados, la posibilidad de que haya un error ya suele ser muy baja. Los errores ocurren sobre todo cuando no está completa la ELA, cuando le faltan signos o le sobran signos, ahí es donde puede haber error. Pero cuando está muy claro el diagnóstico, la verdad es que es muy poco probable que sea otra cosa. Tenemos que pensar en hacer el diagnóstico oportuno y rápido, actuar en consecuencia, minimizando los riesgos que se gastan en buscar otras enfermedades. Entonces, a veces el paciente por andar buscando otras enfermedades que expliquen sus síntomas y decir, no, yo no tengo ELA, debo de tener otra cosa, se gastan recursos cuando ya finalmente se acepta el diagnóstico. El paciente está ya tan gastado que ya no puede usar esos recursos para tratar la enfermedad. Entonces es muy importante que seamos enfocados porque estas enfermedades pueden ser caras, pueden ser agotadoras para la familia y para los pacientes, así que tenemos que enfocar mejor los recursos en hacer el diagnóstico correcto y tratar lo que tenemos en mano, no andar buscando otras cosas de manera infructuosa. Muchas, muchas gracias a todos.